Amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo segmento de Comentando Noticias con el Viejo. En esta ocasión vamos a hablar del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, en razón de que el día de ayer la señora Fiscal General de la Nación ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la formulación de cargos por el presunto delito de cohecho contra 37 personas. Dentro de las personas a las que se les va a formular cargos está el señor Lenín Moreno Garcés, en su condición de ex vicepresidente de la República en el año 2009. Está su esposa, están sus hermanos, sus cuñadas, dos amigos del señor Lenín Moreno, el señor Conto Patiño y su círculo familiar también. Está el ex embajador de la República de China en el Ecuador, que luego fue representante de la contratista Chino Hidro, y algunos exfuncionarios públicos y personas particulares relacionadas a este caso. La Fiscalía presume que para la contratación del proyecto Coca-Codo Sinclair, la contratista Chino Hidro había entregado como cohecho la suma de $76 millones y que los beneficiarios o los que tramitaron o facilitaron para que esa coima llegue fueron las personas a las que ahora va a formular cargos. Pero bueno, ¿qué es el proyecto Coca-Codo Sinclair? El proyecto de generación hidroeléctrica más grande que disponemos al momento en el Ecuador. Según los estudios de factibilidad del proyecto Coca-Codo Sinclair que realizó el ex INESEL en el año de 1992, se estableció que la potencia de este proyecto debería ser de 859 megavatios y que se debía construir en dos etapas, la primera por 432 megavatios y una segunda por 427 megavatios. El presupuesto que en ese momento se estimó del proyecto para los 859 megavatios fue de $716 millones. Sin embargo, a estos estudios de factibilidad que ya había realizado el INESEL en el año de 1992, resulta que en el año 2009 se actualiza el Plan Maestro de Electrificación y se establece que Coca-Codo Sinclair puede generar 1.500 megavatios. ¿Quién hizo esto? El ministro Alexei Mosquera, si se acuerdan de él. Acuerdo entre privados, $1 millón. Fue sentenciado, fue a la cárcel, pidió disculpas públicas al Ecuador, no devolvió ni un centavo. Y ahí está, el mismo, Alexei Mosquera, es el que actualizó el Plan Maestro de Electrificación y dijo: Coca-Codo Sinclair puede generar 1.500 megavatios. No se actualizaron los estudios de factibilidad que garanticen que se puede llegar a esa potencia instalada. Tampoco se realizaron los estudios técnicos de detalle sobre la situación geológica del río. Y la realidad es que en este momento tenemos el proyecto Coca-Codo Sinclair construido para 1.500 megavatios a un costo total que hemos pagado los ecuatorianos de $2.245 millones, es decir, más que se duplicó, se triplicó el presupuesto inicial del proyecto. El proyecto Coca-Codo, si bien ha sido construido y está generando electricidad, no ha sido aún recibido por el Estado ecuatoriano en razón de que se han determinado múltiples problemas. El mayor de ellos es que existen unas microfisuras en los distribuidores. Distribuidores es por donde baja el agua y se distribuye, como su nombre lo indica, a las turbinas. Estas microfisuras no han sido resueltas hasta el momento y por esa razón el Estado no ha recibido este proyecto. Por otra parte está la erosión regresiva del río Coca, que amenaza con llegar a las obras de captación del proyecto y amenaza obviamente en llevarse esta gran inversión que hemos realizado. ¿Por qué se da esto? Pues sencillamente porque no se hicieron los estudios de detalle para justificar la ubicación del proyecto, para justificar su potencia instalada, no se hicieron los estudios geológicos para ver el riesgo que había de la erosión regresiva del río Coca, algo que ya se advirtió también en los años 90 por un ex técnico del INESEL. Bueno, el proyecto Coca-Codo Sinclair, como ahora se ve, ha iniciado mal, ha iniciado con sobornos, con coimas por $76 millones que la Fiscalía evidentemente tiene que probar en una instancia de juicio con un debido proceso. Se construyó, tiene problemas en su construcción, no ha sido recibido, hay riesgo de que el río se lleve las obras. Eso es lo que pasa cuando no se hacen los estudios técnicos adecuados, cuando hay intereses de por medio que no importa quién lo haga o cómo lo haga, lo importante eran los $76 millones que vengan para acá y el resto pues ya los chinos sabrán lo que hacen. Las consecuencias son estas: el Estado ha pagado $2.200 millones, una obra que aún no la recibimos, que tiene riesgos. Y bueno amigos, Coca-Codo Sinclair no es el único proyecto que tiene problemas. Tenemos Toachi Pilatón, otra central hidroeléctrica que está en construcción por largos años. Por ahí pasó Odebrecht, la brasileña, el acuerdo entre privados con Alexei Mosquera, pasaron los coreanos, pasaron los rusos y hasta ahora no termina. Los costos se han más que duplicado, triplicado de los presupuestos iniciales y no tenemos todavía la central. Tenemos la central Manduriaco,
Chaco, que ya está trabajando, pero que sobre el caso existen presunciones de irregularidades que ha denunciado la Comisión Anticorrupción. Tenemos la refinería del Pacífico, una gran planicie en Manabí que nos costó $1.200 millones. Solo en nuestro país nos pueden ver las canillas de esa forma y nosotros somos los culpables porque elegimos a esos mandatarios, a unos mandatarios pillos, uno más pillo que otro. Amigos, los ecuatorianos hemos visto con tristeza cómo cada día tenemos un nuevo caso de corrupción. Solamente en esta semana se ha reabierto el caso de la muerte del general Gabela por los helicópteros Dru. Tenemos ahora el caso Sinohydro, por el cohecho de 76 millones en la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair con Sinohydro. El caso Encuentro, que involucra al actual gobierno del Ecuador, al círculo familiar del presidente, a funcionarios públicos. Vamos de mal en peor. Nosotros no nos queda más que exigir que la justicia haga su trabajo, que los responsables sean investigados y sean juzgados de ser el caso. Ojalá devuelvan la plata robada. Hasta ahora no hemos visto un centavo que se recupere. Más bien ya están libres algunos exfuncionarios que fueron sentenciados. No nos queda más que seguir metiendo el hombro para sacar adelante nuestra familia y nuestro país, pese a la lacra que tenemos de autoridades, al sinnúmero de hechos de corrupción que día a día vemos. Lamentable, pero así es la vida. Nosotros a seguir trabajando. Hasta pronto, amigos.